entramos a una cosa que es propiamente mía. Qué loco esta cuestión. Qué loco es hablar de uno mismo. Sí, bueno. Esto es... ¿Dónde sacan esa música? Law and Order. Ley y Orden. Hay una versión inglesa de esa serie. ¿Sí? Está ambientada en Londres, así como... Debe ser más fome. Caso criminalista. Es mucho mejor. Debe ser más fome que la norteamericana. Oye, hoy día vamos a hablar de algo que anunciamos ayer, que es el artículo 161 del Código del Trabajo. Porque a usted lo pueden despedir. La más grande niveles de despido, ¿cierto? Son el artículo 161, que es necesidades de la empresa. ¿Sí? Lo han escuchado, ¿no? Y usted lo pueden despedir por necesidad de la empresa. Y entonces dicen, bueno, el artículo 161 dice, mire, usted puede ser despedido porque hay temas... ahí dice, mire, artículo 61, el empleador podrá poner término al contrato invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio. Tales como, dice. Algunos han dicho tales como ejemplo, entonces podría haber otros. Derivadas de la racionalización. Vamos a racionalizar aquí sobre agente, falta gente, etc. Modernización de los mismos. Bajas en la productividad. Cambio en las condiciones del mercado o de la economía que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores. Y por esa razón, del artículo 161, inciso primero, ¿cierto? Que hay un problema de racionalización, de modernización de la empresa. Mire, tenemos un problema de baja de productividad, cambio en las condiciones del mercado, etcétera. Despedimos a Juanito, Pepita y a cualquier trabajador. Y esta es la que más se usa, pues. Necesidades de la empresa y está en esta causal en general. Arreglón seguido dice, en caso de trabajadores que tengan poder para representar, esto es una anécdota, ¿no? Caso de trabajadores que tengan facultades de representar, apoderados, que tengan poder, etcétera, no se necesita dar cuenta de estas necesidades de la empresa, sino que puede ser desahuciado. Así se dice, mira la palabra fea en alguna... Pero el desahucio que tú puedes hacer contra un trabajador, decirle, ¿sabes que usted es gerente? Se va para la casa. Usted es trabajadora de casa particular, la desahucio. No doy razón de falta de productividad, etcétera. No, yo la despido porque la desahucio por escrito. Ahora, claro, las trabajadoras de casa particular tienen un 4,11 todos los meses puesto por el empleador, lo cual se va gestando una indemnización a todo evento. Y esa es la disculpa que hay para que no da razón del despido de una trabajadora de casa particular por la necesidad de la empresa, sino que solamente desahuciándola, diciendo se va, pero usted tiene toda esta plata que usted guardó en su AFP o el sistema que se le van a pagar inmediatamente, no importando la razón, usted... el trabajador de casa particular. Y en el tema de los apoderados, de los gerentes, normalmente no dan razón porque es un tema de confianza, de poderes, pero también se lleva su indemnización. Dicho el tema en general, voy al problema, ¿o no? ¿Tú qué crees? Bueno, resulta que la Corte Suprema ha dicho que la carta de despido no basta decir hay un problema de racionalización, hay un cambio en las condiciones de mercado, hay un tema de la economía. No, tiene que explicar. En la carta se tiene que justificar el término por qué es necesario despedir a ese trabajador o trabajadora. Así. Y normalmente los empleadores ponen la razón en general. Y eso o se pone la cartola bancaria y dicen no tenemos ni un peso. Chao. Ojalá hicieran eso por lo menos, porque ni siquiera hacen eso. Dicen, no, han parado en el artículo 161, modernización, racionalización, y dicen un par de cosas y se acaba. Pero la Corte Suprema, las Cortes de Apelación han dicho, no. Tiene que ser muy justificado porque en Chile la protección del trabajador en términos de trabajo se respeta. Entonces, tiene que justificar por qué usted va a despedir a tal trabajador y trabajadora. Y las cartas no lo hacen. Y entonces, por ejemplo, usted lleva 10 años. Y le dicen, le voy a pagar los 10 años por el mes más el mes de aviso, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y usted ya se queda con una indemnización. Pero usted no está de acuerdo con esa razón de esa carta de despido del artículo 161. Dice cosas muy generales. Usted puede demandar a ese empleador. Sí, pues. Puede demandar aunque reciba la plata del mes por año de servicio, aunque reciba la plata del mes de aviso, aunque reciba la plata de las vacaciones proporcionales, usted puede igual decir no estoy de acuerdo con ese despido que usted lo fundamentó en esa carta tan mala. Y entonces demanda y puede pedir un 30%, ojo, un 30% del monto de la indemnización por año de servicio. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Usted llevaba 15 años en esa empresa y ganaba 1 millón de pesos. Le van a pagar entonces
11 sueldos, porque lo despidieron por necesidad de la empresa, son 11 millones de pesos más el mes de aviso, 12 millones de pesos. Pero la carta es mala. La carta no da fundamento, la carta no explica cuál es la racionalización, por qué, quiénes se van, dónde va a ser, etcétera, etcétera. Una carta general, entonces usted dice, va y firma el finiquito, pero pone una salvaguarda y dice, me reservo el derecho de demandar por no estar de acuerdo con la causal de despido. Y entonces, en las 3 copias que usted recibe del finiquito, dice, me reservo el derecho de demandar por no estar de acuerdo con la causal de despido y también por el descuento del subsidio de cesantía, y usted lo firma y recibe esa plata que le pagan, pero usted pues puede demandar por ese 30%. Entonces, en este caso, de 11 sueldos, usted puede demandar 3 millones, 4 millones más. ¿Por qué? Porque estuvo mal fundamentada la carta, porque no era necesario, no había necesidad de la empresa esa demanda, no era necesario demandar, de echarlo. Estuvo mal fundamentada, no era necesario en verdad y usted puede demandar a esa empresa. Y es más, a usted le descuentan, cuando lo despiden, ¿cierto? Le descuentan el pago hecho, el subsidio de cesantía, la AFC, ¿cierto? Se lo descuenta, usted ha visto la carta y le descuentan de la AFC en el finiquito. Y usted puede decir en la demanda, demando el 30% del mes por año de servicio, pero además que me reintegre lo de la AFC, porque la causal está mal empleada. Y usted recibe otra plata ahí, lo que le descontaron tienen que pagárselo, porque no se aplica la causal, porque estuvo mal invocada. Entonces esto los trabajadores muchas veces no lo saben. Y se quedan con que lo despidieron por necesidad de la empresa, se llevan la plata, pero no hacen esta salvaguarda que estoy diciendo yo, dice la reserva de derecho, que ya está establecida por la Corte, por la ley. No, usted puede hacer reserva de derechos en su finiquito y no lo pueden negar. Los notarios todos saben que tienen que permitir que cualquier trabajador que quiera hacer una reserva de derechos en su finiquito lo pone. Me reservo el derecho de demandar por no estar de acuerdo con la causal de despido, aunque haya sido necesidad de la empresa. Y además por el descuento del seguro de cesantía, ¿no? De la AFC. Entonces, con eso usted puede ir donde un abogado y demandar a la empresa y cobrarle a la empresa si es que gana en el juicio. Probablemente lo va a ganar porque ya hay muchos fallos de la Corte que lo han dicho. Ese 30% extra del mes por año de servicio y la devolución del subsidio de cesantía que le retuvieron. Esto es una gran noticia hasta hace mucho tiempo, pero la gente yo lo he ido captando, vienen a mi oficina y yo les cuento esto, pero no sabía. Como otras veces hemos hablado, por ejemplo, el autodespido, ¿no? Que usted nosotros desarrollamos acá el autodespido, que usted dice, el empleador fue aquel que no cumplió con una obligación del contrato, yo me autodespido y le pido la indemnización por año de servicio y que lo condenen, y el mes de aviso y las vacaciones que siempre las va a recibir. Bueno, este derecho está. Usted tiene derecho a demandar cuando la carta no da razón realmente de una necesidad de la empresa y la ponen en general y no dan cuenta de cuál es el problema, etcétera, etcétera. Por ejemplo, voy a poner ejemplo, no sé, en un banco, por ejemplo, dicen, no, estamos racionalizando, tenemos que despedirlo. Pero al mes siguiente contratan a una persona en el mismo puesto suyo. Entonces no había necesidad de la empresa. Lo echan a usted y dice, no, estamos racionalizando, pero después contratan vendedores y usted era vendedor. Dice, pues si necesitaban racionalizar, no pueden contratar más vendedores si yo era vendedor. Entonces también ahí hay una demostración clara de que no había necesidad de la empresa. Y entonces usted puede demandar ese 30% del mes por año de servicio y además la devolución del descuento, lo ha dicho la Corte Suprema hace poquito, en diciembre del año pasado, hay un fallo pero bonito ahí, que dice, si no existe necesidad de la empresa, entonces no se configuró la causal, entonces usted puede pedir devolución del descuento. Me dicen que hay audios. Un audio. A ver, veamos los audios. Nuestra audiencia quiere la ayuda de Daniel Istingo, abogado del pueblo, ayudar con los despidos injustificados. ¿Qué nos dice? Hola Daniel, ¿qué tal? Qué bueno que volviste. Una consulta, ¿a qué se refiere con eso de las condiciones del mercado? ¿Es un poco subjetivo o hay algo que rija esas normas? Saludos. Buena pregunta, porque condiciones del mercado es muy amplio. Tiene razón nuestro amigo. Las condiciones del mercado
es tan amplio que tiene que fundamentarlo. Entonces, poner condiciones del mercado no es suficiente, ha dicho la Corte. Usted tiene que fundamentar cuáles son esos cambios en las condiciones del mercado. ¿Está vendiendo menos? ¿Por qué está vendiendo menos? ¿Cómo va a hacer esta racionalización para que no le afecte las condiciones del mercado? ¿Va a atender cómo? ¿Va a cerrar un local? O sea, tiene que fundamentar la carta y las empresas muchas veces no lo hacen. Entonces, las condiciones del mercado no sirve poner solamente cambio en las condiciones del mercado, sino que tiene que fundamentar por qué es estrictamente necesario el despido de un trabajador para las necesidades de esa empresa. Por lo tanto, la invitación que hacemos nosotros es que usted, cuando le manden la carta de despido, se fije cuál es la motivación, cuál es el fundamento de esa necesidad de la empresa, y no que diga solamente fundamentado el artículo 161 que necesidad de la empresa derivada de la modernización del Estado, de la modernización de la empresa o de las condiciones del mercado, tan en general. No, baja en la productividad. ¿Y cómo se refleja esa baja en la productividad? El otro día leía en un despido que hubo en una línea aérea, y decía, no, estamos muy mal, todo un fundamento. Y esa misma línea aérea hacía llamado a más trabajadores por vías públicas. Están comprando aviones y dicen, no, tenemos baja en la productividad. Eso es mentira. Y muchos ponen esa disculpa cuando no es cierto. Reemplazan un trabajador por otro y eso no está permitido por la ley. Porque si quieren reemplazar deben tener una carta justificando ese reemplazo con... Es que no está permitido. Aunque te extrañe, no está permitido en la ley eso. Y eso es una discusión eterna. Hay algunos que sostienen que debería ampliarse y decir reemplazo de un trabajador por otro por no adaptarse, por ejemplo. Eso no está en la ley. No hay adaptación de un trabajador a una pega. Claro, los trabajadores sí tienen que adaptarse a una pega, obviamente, tienen que hacer, cumplir, etcétera. Eso hay que hacerlo. Pero no está el fundamento en la ley. Algunos dicen, bueno, pero dice tales como ejemplo, no es verdad. Entonces, podría haber otras causales. Se ha discutido en la Corte. Pero lo que a mí me interesa poner énfasis es que usted la carta de despido del artículo 161 como fundamento, o sea, la necesidad de la empresa, tiene que ser una carta seria que dé cuenta de la estricta necesidad de la empresa y cuáles son los cambios derivados de la modernización o la baja productividad o cambian las condiciones de mercado o cuál es la racionalización a hacer y va a tener que explicarlo y con qué fecha y por qué llegó a esta conclusión, etcétera. Y si no está, usted puede demandar después, por supuesto, de hacer una salvedad en su finiquito, porque usted tiene que hacerlo, ¿cierto? Reserva de derecho que ya está establecida y no le pueden negar la reserva de derecho ningún notario, porque ellos saben que las cortes ya han dicho que los pueden castigar a los notarios si alguna vez dicen que no se haga la reserva de derechos. Ellos tienen. Es más, si le dicen que no, usted va con ese finiquito a la inspección del trabajo. Y ahí, obviamente, la inspección del trabajo va a decir, ponga todo lo que usted quiera, escriba a mano donde quiera, después firma las 3 copias, se queda con una usted y si quiere demanda con un abogado laboralista. ¿Abogado laboralista como usted? Podría ser yo, u otro colega, u otra colega. A ver, hay preguntas. Hay más preguntas. Pregunta Ruth Riquelme. Aun si el término laboral fue de mutuo acuerdo, ¿puedo exigir que me devuelvan lo de la AFC? No puede, porque el mutuo acuerdo es una causal que está en el artículo 159, que no da derecho a indemnización porque fue efectivamente mutuo acuerdo. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir a él, llegué a un acuerdo, firmé de puño y letra, quise yo, y después decirle, no, devuélveme lo de la AFC? No, señor, usted llegó a un acuerdo, por lo tanto, firmó con él de mutuo acuerdo, quise yo. Eso es cuando es mutuo acuerdo, yo quise. No fue que la empresa me dijera no te necesito, sino que yo llegué a acuerdo y por lo tanto no puedo pedir la devolución. Ahora, en este caso, pero si ya te lo descontaron, ¿estuviste de acuerdo? No hay nada que hacer. Ya estuviste de acuerdo, obviamente. Otra pregunta, dice Antonio Rojas, ¿cuánto tiempo tengo para demandar desde el despido? Muy buena pregunta, tutututu. No, ¿cómo se llama la persona? Antonio Rojas. Antonio Rojas. No es tutututu, no diga tontera. Antonio, la ley habla de 60 días hábiles desde el despido. 60 días hábiles. No son 60 días corridos. No se cuentan ni los feriados
ni los domingos. Entonces son mucho más días, son como 75 al final del día, ¿no? 75 días, pero esos son 60 días hábiles porque tú tienes que ir descontando, vas lunes, martes, miércoles, sábado, lunes, entonces vas descontando el domingo y si hay feriado entre medio también. Son 60 días hábiles desde el despido. Hay aquí una cuestión que quisiera señalar. A mí me parece muy, muy malo que los plazos de prescripción en materia laboral sean tan cortos. Y esto va en desmedro de los trabajadores. En todo el resto de las cosas, los plazos siempre son más largos. Incluso en el CAE, decía recién nuestro invitado Juan Pablo, que hay un año desde que puede prescribir, desde que no te notificaron, desde que firmaste el pagaré, ¿cierto? No te lo cobraron, etcétera. Un año. Bueno, en eso. Y en todos los demás, 5 años, 4 años, los plazos de prescripción. En materia laboral, los plazos son súper cortos. Es súper injusto. Eso hay que cambiarlo. También van desmedro de los trabajadores que los plazos sean súper bajos en términos de prescripción. Salvo cuando hay accidente laboral, que los plazos son mucho mayores, son de años. Pero en si te despiden, etcétera, si, por ejemplo, 6 meses en caso de que tú no cobraste la hora extra, siempre son plazos cortos para los trabajadores. O sea, siempre al pueblo, a los trabajadores, peguémosle. Y los ricos que tienen otros temas, no, plazos amplios, etcétera, etcétera. Pero acá, ojo con eso. Si a usted lo despiden, no se quede en su casa deprimido. Vaya donde un abogado laboralista para que demande. Los plazos son cortos, 60 días hábiles. Felipe Espinosa pregunta, ¿qué deben detallar en mi carta de despido para que se justifique? Debería tener una justificación que diga uno la lea, el sentido común impere y diga, sí, claro, aquí realmente había que despedir. Mira, no sé, mis ventas han bajado desde, no sé, 100 a 10 y ya no puedo tener este trabajador y aquí está mis cuentas, etcétera. O sea, una fundamentación seria, ¿no? Cerramos 3 locales y ahora nos queda 1, por lo tanto no necesitamos más trabajadores y aquí está, que cerramos, etcétera. Tiene que tener fundamento es una necesidad efectiva, una necesidad real de la empresa y la mayoría de las veces no hay necesidades reales. Reemplazan los trabajadores, ¿cierto? Esperan un ratito y reemplazan un trabajador por otro. Eso pasa muchísimo. Por lo tanto, tiene que tener muy bien fundamentada la necesidad de esa empresa. Eso lo ha dicho y la Corte en fallos, ¿no? Que decir que sea una necesidad real, de tiempo, una necesidad que si no lo despido, la empresa sufra pérdidas económicas, que la empresa pierda dinero, que la empresa tenga pérdidas, le afecte económicamente a la empresa si no lo despide. Eso ha dicho la Corte. Jessica Alejandra pregunta, hola, si es por necesidad de la empresa y a la semana ocupa otra persona mi puesto, ¿qué puedo hacer? Ahí usted puede demandar, pero obviamente que cuando firme su finiquito, usted va a recibir la carta, ¿verdad? La carta de despido. No tema firmar la carta de despido. Cuando uno firma la carta de despido, es decir, la recibí. Solo eso. Usted no está aceptando la causal, nada. Usted está recibiendo la carta de despido, la firma, recibí conforme. Puede ponerle de su puño y letra, recibí la carta. No tema firmarla. Pero en el finiquito, cuando usted vaya a la notaría o cuando vaya a la propia empresa, usted dice, me reservo el derecho de demandar por no estar de acuerdo con la causal de despido, si es el 161, y con el descuento de la AFC o el descuento del seguro. ¿Por qué? Porque una cosa sigue a la otra. Nosotros en el mundo legal decimos lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Hay muchos aforismos, dichos en materia jurídica. Y uno de los aforismos es lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si la causal está mal invocada, ha dicho la Corte Suprema, si la causal está mal invocada, o sea, no hubo necesidades de la empresa y así lo declaró un tribunal, entonces no había por qué descontar la AFC, porque solamente se puede descontar la AFC cuando se despide por necesidad de la empresa. Muy claro. Están llegando muchas preguntas, la audiencia está empezando a preocuparse por estos temas. Anoten. Anoto. Muy bien. Adriana Mancilla en Facebook pregunta, hola Extingo, consulta, Hola, ¿me Adriana. pueden descontar del finiquito la cuota de deuda de créditos solidarios tasa 0%? No tenía idea que tenía que informar al empleador y nunca se me descontó ese 3%, así que me lo descontaron del finiquito. ¿Eso se puede, porfa? Si me puede aclarar, ya que la Dirección de Trabajo no tiene claro ni menos el Servicio de Impuesto Interno. Otra pregunta... Pero, ¿qué es lo que te descontaron?
Esos fueron las ayudas durante la pandemia, ¿cierto? ¿Y por qué le van a eso descontar si el que tiene que cobrar ahí es el Estado? Po? ¿Por qué le van a descontar a él? A menos que haya una ley que diga que le descuente a los empleadores en el finiquito, no tiene por qué descontarle nada si es que hay otro responsable de cobrar. Mariana Soledad Vergara pregunta: hola, yo soy jubilada y hice un reemplazo en un colegio por 3 meses y la AFC me informa de un saldo en mi cuenta, pero cuando fui a retirar esa plata no me la devolvieron. ¿Por qué? ¿Es así de simple y la plata lo tienen para ellos? No, la plata es suya. A veces hay problemas con la cantidad, etcétera. Debería ir a preguntar bien, porque esa plata es suya y debe demostrar que está jubilada. La plata jamás va a ser topón para adentro. Jamás va a ser topón para adentro. Esa plata es de esa persona. Tiene que haber una fórmula para que pueda recuperar ese dinero. Porque, claro, a veces se requiere un cierto cantidad de dinero para retirarla en caso de... ¿Llevó su finiquito o no? Porque a veces son, no sé, 6 cotizaciones y usted tiene 3, digamos. Entonces, al final usted muere y van a recibir esa plata sus herederos, pero tiene que haber un cierto número de cotizaciones. Entonces puede ser que le falten cotizaciones. Haga cotizaciones como que alguien la contrató. Entonces meta un poco más de plata y le van a devolver todo. Ya, yo tenía una pregunta un poco fuera de esto, o vinculado quizás. Existen en Chile un 10-11% de los trabajadores y trabajadoras que no son empleados por empresas privadas, sino por el Estado de Chile, o a nivel central, o a nivel regional, o a nivel municipal. Empleados públicos. Empleados públicos que yo estaba Estatuto tratando de administrativo. buscar. Exactamente, porque están aproximadamente 400.000, según la DIPRES, Sí. que son como empleados del gobierno central, pero estamos hablando de más de 1 millón de empleados públicos en total. Y esas personas están bajo el estatuto administrativo. ¿El estatuto administrativo protege más a los trabajadores o menos? Es una pregunta general. Y específicamente en el tema de los despidos, ¿cómo funciona el tema de las cartas, las justificaciones? Ay, pero te fuiste a un tema, pero no tiene nada que ver este tema con el otro. Bueno, pero estoy preguntando por estatuto despidos. Sí, que le pasa es que a ver, ya, pero esto da para mucho, no sé si... Estaba preparando todo este tiempo preguntas difíciles para Daniel Stingo. No, a Pensé mí que no eran me- muy fáciles. No, es larga, porque hay 2 estatutos que rigen a los trabajadores en Chile, ¿no? O 3, bueno, más de uno. La ley, el Código del Trabajo para los trabajadores que trabajan en la empresa privada, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y el estatuto administrativo para aquellos que trabajan para el Estado, como tú dijiste. Pero el Estado no te puede despedir con una carta. Si es que tú eres funcionario público. Además, hay gente que trabaja para el Estado con contrato de trabajo. Ese sí te pueden despedir. Hay trabajadores que trabajan para el Estado con contrato de trabajo. Eso existe. Y ahí ¿Pero te eso puede- y rige ahí- por estatuto administrativo? No, No. a ese trabajador se le aplica el Código del Trabajo si es que te contrataron como por Ya, Código los del del Trabajo. estatuto administrativo es solamente los que... Los que están por... ahí hay tres estados para ser funcionario público, ¿cierto? Planta, honorarios, que es una cosa terrible, y se me va el del medio. Contrata, planta y honorario. Si tú eres planta, para echarte tiene que haber un sumario, querido. Un sumario largo, tedioso, que tiene que dar cuenta de que tú no cumpliste con alguna obligación del estatuto y ahí te podrían sacar. No hay indemnización por año de servicio, nada de eso. Porque el estatuto... la diferencia es que se supone que los trabajadores del fisco tienen mucha mayor seguridad de la pega, ¿no? Ya. No te pueden llegar y despedir, porque tú eres planta, tienes un puesto que está definido y que no te pueden sacar. Y si tú te mandáis un condoro enorme, tendrían que hacerte un sumario y sacarte por esa vía. Si tú eres contrata, ahí ya empezamos con los problemas, porque los contratas se ha dicho que una vez al año se les renueva, por lo tanto le pueden renovar. Y podrían no renovarte en noviembre, te avisan, ya ha dicho la Contraloría, y ya no te llevas ni un peso de indemnización por año de servicio, aunque lleves 10. Porque ese es el problema con el estatuto administrativo. Y los honorarios, peor. De un día para otro te dicen se fue y no recibes nada tampoco y es mucho más difícil. Ahora, con honorarios en el Estado, si llevas mucho tiempo,
al final hay un contrato de trabajo encubierto. Eso cuando uno va demandando persona por persona. Y la como pasaba persona con las demanda al ISAPRES. Estado y probablemente va a ganar si usted está honorario en el Estado y van 10 años que lo tienen honorarios. ¿Por qué? Porque no se cumple lo que la ley dice que se hace por proyecto, o sea, por un plazo, y mentira, son 10 años que lo tienen honorario y usted va y demanda al fisco y el juez dice aquí hay un contrato de trabajo encubierto y tienen que pagarle todos los años de servicio que ha estado. Así que ojo con eso, aquí yo no, yo le he ganado varios juicios al fisco por eso. Por ese tema. Pero son mundos distintos. El despido en el mundo laboral es más fácil, o sea, el de contrato de trabajo es más fácil, pero pagan una indemnización por año de servicio y mes de aviso. En cambio, en el mundo del estatuto administrativo, los trabajadores públicos, los empleados públicos, no tienen esos derechos, pero se supone que tienen mayor estabilidad en el empleo. Se supone que tiene mayor estabilidad en el empleo. ¿Y quiénes son los que realmente lo tienen? Solo los de planta, porque hemos visto que los de contrata y los honorarios no. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo con fusionar todo eso bajo Yo un... he sostenido eso, algunos sostienen que no, eso podemos discutirlo en algo más amplio. Entonces, vuelve al consultorio jurídico para hablar de estos temas la próxima semana. Y nosotros en La Voz de los que Sobran, el matinal, también vamos a ver mañana. Sí.